Muy buenas tardes, el día de hoy voy a hacer la presentación de mi revista con respecto al ámbito quirúrgico, entonces vamos a iniciar. Mi paciente es una paciente femenina de 35 años de edad, su nombre es Joana Buitrago Santofimio, es una paciente de religión católica y actualmente está soltera. Como antecedentes tiene patológicos un BPH, quirúrgicos le hicieron hace aproximadamente 5 años una recepción de lipoma, en alérgicos y toxicológicos niega y antecedentes familiares diabetes mellitus y cáncer. El motivo de consulta, esta paciente ingresó a las salas de cirugía ambulatorias de la clínica Puente Aranda para un legrado masconización a causa de una lesión escamosa que tenía intraepitelial de alto grado. Está clasificada como un NIC3 con un carcinoma in situ. Esta clasificación quiere decir que la paciente ya está haciendo como un proceso para iniciar una etapa de un cáncer. En el diagnóstico actual, entonces tenemos un adenocarcinoma endocervical. Esto quiere decir que en el canal cervical de la paciente, en el cuello uterino, hay un crecimiento anormal de las células glandulares que se formaron en carcinoma. Al momento de la valoración de la paciente se encontraba en las salas de recuperación de la clínica Puente Aranda. Estaba consciente, alerta, estaba estable. Al momento que se le hizo una valoración por dominios, en el dominio de nutrición la paciente refiere que se alimenta adecuadamente, o sea, el balance de las comidas es adecuada, pero tiene como un pequeño inconveniente, y es que a causa de su trabajo la paciente no come a horas adecuadas, sino en el momento que tiene el tiempo libre, trata de comer pues adecuadamente, pero es a deshoras. Me refirió que ese día que ha notado muchísimo la caída de cabello y pérdida de peso notoriamente. En el de reposo y sueño, entonces la paciente tiene el patrón del sueño alterado debido a su trabajo. La paciente refería ese día que ella trabajaba en una plaza de mercado, por ende su trabajo iba desde la 1 de la mañana hasta aproximadamente el mediodía, y cuando se iba para su casa no llegaba a descansar, sino que se ponía a hacer trabajos del hogar y ayudar a su hijo con los trabajos. Entonces la paciente casi no duerme. Cuando duerme ella dice que realmente se acuesta, pero el sueño no es reparador. Y en el del confort, pues tenía un poquito de dolor, tenía náuseas y decía que tenía una incomodidad en la zona donde le hicieron el procedimiento quirúrgico, pues ya que fue en el canal cervical, pero esto es a causa de los medicamentos que le hicieron y el procedimiento quirúrgico, esa molestia que tenía la paciente. Le hicimos una valoración de la escala de Ramsay, donde pudimos ver que la paciente pues estaba en sala de recuperación, estaba despierta, era cooperadora. Al momento en que se le hizo la valoración, se le pidió que se moviera y demás. La paciente era colaboradora, no puso ningún problema, entonces pues le podemos dar una clasificación de 2 en la escala de Ramsay. En escala del dolor, la paciente ese día me indicó que tenía un dolor de 4/10, pero la paciente decía que más que un dolor era una molestia allá en su zona genital debido al procedimiento que le habían realizado. En la etiología, entonces, vamos a hablar de lo que es el BPH, que es el virus del papiloma humano. Este pertenece a un grupo de virus de tropismo en los epitelios, exactamente, del endometrio. Infectan y hacen que las membranas de las mucosas se produzcan proliferaciones benignas, y pues bajo algunas circunstancias esa transformación pasa a ser maligna y pues empieza a generar otro tipo de síntomas, y en el peor de los casos, cáncer. Aquí tenemos la fisiopatología del BPH. Entonces pues es un grupo de más de 200 virus que se relacionan entre sí. Entonces este se transmite por medio de relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales o orales. Se clasifican 2 grupos, que son los de BPH de bajo riesgo y BPH de alto riesgo. Los de bajo riesgo producen verrugas en el área genital, en la boca, muchas veces en la garganta. Y en los de alto riesgo, pues son causantes de tipo cáncer, es decir, que el BPH de alto riesgo siempre pasa es a producir lo que es el adenocarcinoma. Entonces puede generar cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de orofaringe, de ano y cáncer de vagina. Entonces, como podemos ver aquí, estas son como las células epiteliales. Se necesita que haya una microabrasión, como un espacio en el epitelio o en la mucosa, para que el virus del papiloma humano ingrese a la célula diana, que serían las células epiteliales basales del endometrio,
Entonces, cuando él ingresa, el ADN del virus empieza como a replicar el ADN, el núcleo de la célula, para hacerse pasar por esa célula basal. Utiliza lo que son las células de calcide L1 y L2, luego el genoma del BPH, codifica las proteínas E1 y E2, que son las que dan como el material genético de la célula. Entonces él las codifica, las replica para hacer lo mismo que ellas, y asimismo provoca pues la infección y se va replicando lentamente. Posterior a esto hace una codificación de las proteínas tempranas de la célula, y esto lo que hace es beneficiar para que el virus empiece a replicarse más rápido y empiece a afectar célula por célula, haciendo una como agrandamiento de esas células. Y por último, entonces, el genoma del BPH, como la información genética del BPH, codifica las proteínas L1, L2 y L3 antes de ser liberadas, que son las encargadas como de producir o pasar toda la información al resto del cuerpo. Y lo que hace es que crea nuevos BPH, y la información que se transmite es el virus del papiloma humano, y se empieza a regar pues en todo el organismo. En los laboratorios y medios diagnósticos que le enviaron a la paciente para poder sacar el diagnóstico fue una citología. La citología arrojó unos resultados de una anormalidad de las células epiteliales con lesión escamosa intraepitelial de alto grado y de un NIC3. Como ya había mencionado anteriormente, es una clasificación que se hace según el tipo de pH que tenga el paciente y en qué etapa va. En este caso el NIC3 es ya cuando pasa a tener un adenocarcinoma, que es lo que tiene el paciente, y posteriormente a cáncer. También le enviaron una biopsia simple, allí se hizo la conformación de esa lesión escamosa, y ya que fue diagnosticada en la citología lo que fue el adenocarcinoma intraepitelial. Le enviaron una colposcopia que pues básicamente todas arrojan lo mismo, un adenocarcinoma endocervical in situ, para posteriormente poderle enviar el procedimiento quirúrgico para retirárselo y hacer más estudios. Entonces, el tratamiento quirúrgico que se le hizo a la paciente pues fue un legrado más conización. Se hizo el legrado uterino, conización cervical, y la técnica quirúrgica que se implementó fue un curetaje para la extracción del tejido interno del útero, es decir, del endometrio. Lo que hicieron fue ingresar una cureta para poder retirar esa lesión escamosa, y básicamente el procedimiento se basa en raspar como ese tejido maligno que tiene la paciente. En la descripción del procedimiento, pues como ya he indicado, lo que hace es raspar, extraer ese tejido que está revistiendo el útero y que no está en las mejores condiciones, a causa de este adenocarcinoma que tiene la paciente. El cuello uterino se dilata o se agranda, y es donde se introduce la cureta para poder hacer el raspado y extraer ese tejido. En los medicamentos intraoperatorios que se le colocaron a la paciente, entonces tenemos la lidocaína, que se usa para una sedación local. Se le colocó esta lidocaína en la parte en la que se iba a hacer el procedimiento, específicamente en el canal cervical, pero adicional a eso, también hicieron una sedación general a la paciente. Entonces la lidocaína pues se usa para poder evitar ese dolor local. Para la sedación general usaron el propofol, que es un agente anestésico de acción rápida, a los 90 segundos ya hace un efecto, y es utilizado para pues inducir una inconsciencia en el paciente. Tenemos el remifentanilo, que es un analgésico también de uso durante la inducción, y es para mantener ese nivel de anestesia mientras se hace el procedimiento quirúrgico. Le colocaron a la paciente lactato de Ringer a mantenimiento para mantenerla hidratada, y pues eso fue todo este procedimiento. Aquí las referencias bibliográficas.